Una de las imágenes que más promovió el cine mexicano es la del charro mexicano, mediante figuras emblemáticas como Jorge Negrete, Pedro Infante y ya fue a la llamada época dorada Vicente Fernández. La imagen del hombre norteño permaneció alejada de los reflectores. Es Eulalio González el Piporro, 1921-2003, el hombre que viste cueras, chamarras con tías que cuelgan de las mangas y la espalda, sombrero tejano, botas vaqueras picudas y su grito de ¡Ajúa!, quien representó al noreste del país en la pantalla grande, en las que bailaba una música tocada por un conjunto norteño y donde también cantaba. Su canción más representativa es El Taconazo, de ahí viene su apodo de El Rey del Taconazo. Entre las actuaciones más memorables del actor Pedro Infante fue en el filme de Miguel Zacarías Ahí viene Martín Corona en los años 50. Para los decorados contaron con el diseño del director de arte Luis Moya. Una película de corte de comedia, en la cual se narra la historia de Martín Corona, defensor de los pobres y las mujeres. Sin embargo, no todas caen por su carisma. Por ello intentará conquistar a la bella Rosario, con la ayuda de su amigo Piporro. La trama gira en torno a Martín Corona y Piporro, quienes son una especie de héroes para el poblado donde viven, donde defienden a los pobres desafortunados y a las mujeres. Es así como llega al pueblo Rosario Medina, personaje de Sarita Montiel, quien llegó de España por un asunto testamentario, pero su primo le pone una trampa para dejarla sin nada, por lo que ella quiere escapar de él, para lo cual se crea una nueva identidad, Carmen Linares. Es así como conoce a Martín Corona, donde el uno intenta no caer en el carisma del otro. La película también fue amenizada por las canciones de Pedro Infante, Cuando el destino, Copa tras copa y Cartas a Eufemia. En esta ocasión nos abocaremos a hablar de este filme, aunque haremos un especial énfasis en el personaje de Eulalio González el Piporro, donde diremos cómo nació y qué lo caracterizó en esta historia, así como también mencionaremos la trama de esta película. Acompáñenme en este recorrido. Ahí viene Martín Corona. Antes de entrar a la trama del filme, tengo que mencionar algunos antecedentes del personaje que aquí nos compete. Eulalio González el Piporro, dado que nació en la radio. Oriundo de Nuevo León, donde comenzó en la XEMR, aunque después se iría a la capital donde entraría a las filas de la XEW. Sería locutor y actor de radionovelas. Aprendería cómo manejar las inflexiones de la voz para parecer un viejito o un adolescente. Es así como nace la historia que da título a este trabajo. Ahí viene Martín Corona, al lado de Pedro Infante, ambos en un rol protagónico. Luis Malaculley señala que hay quienes aseguran que Eulalio González sustituyó en la serie a Agustín Insunza, quien era un reconocido actor de cine. Se dice también que el papel había sido pensado para Soto Mantequilla, pero que al escuchar la voz del Piporro, Pedro Infante había optado por él. La radionovela se emitía los miércoles, producida por el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Era grabada en el estudio 6 de la Q, sin público. Pedro Infante interpretaba a un ranchero aventurero, quien siempre resolvía problemas e injusticias.
mientras que el papel de Eulalio González era su contraparte, medio insensato y dicharachero, un anciano apodado El Piporro. Desde ese momento se le quedaría el apodo. Al alcanzar la fama como actor de radio, casi nadie le creía al momento que se presentaba como El Piporro, el inseparable compañero de Martín Corona. Gracias al éxito de la radionovela es que se dio el salto de la radio al cine, en el año de 1952. Aunque antes de esta película, Eulalio González ya había participado en La muerte enamorada, La estatua de carne, Necesito dinero, esa también bajo la producción de Miguel Zacarías, Dancing, Salón de baile, Había una vez un marido, Sin mi vida y La extraña pasajera. Lo curioso es que a sus 30 años, de hecho, era 3 años más joven que el mismo Pedro Infante, interpretó a este adulto mayor ocurrente, quien es rápido de palabra, con las cuales mareaba a los demás. Es por esta razón que en un principio no estaba considerado para el papel que hacía en la radio. Fue necesario que hicieran varias audiciones y que Pedro Infante le insistiera tanto a Miguel Zacarías para que él fuera elegido. Gabriel Figueroa figuró como director de cámaras, a quien no le gustó ver el envejecimiento al que los maquillistas sometieron al actor, aunque lo aceptó por lo bueno de su interpretación. Se dice que la producción también se enfrentó a otro problema, la falta de un libreto, pero sería el ídolo de México quien volvería a salvar la situación, dado que siempre se memorizaba los libretos de la radionovela para no leerlos frente al micrófono. Únicamente le recordaba a Eulalio una escena y la pareja se ponía a actuarla. Fue tan buena la actuación de los dos que la prueba se extendió por casi 20 minutos. Gabriel Figueroa tuvo que cortar para que no acabaran la película en ese momento. El escenario es Saltillo, Coahuila, a mediados del siglo XIX, aunque casi todo se filmó en los estudios Churubusco, con algunas locaciones en la carretera a Cuernavaca. La historia comienza con un piporro quien regresa al rancho donde trabaja, donde es recibido por un niño Martín Corona, a quien le cuenta que regresó porque ya vengó a sus patrones, los padres de Martín. Le cuenta cómo fue que murieron esos asesinos. Al intentar escapar se ahogaron en un río. En estos primeros minutos de la película, Piporro le comenta muchas frases llenas de sabiduría al niño, al decirle que los hombres son malvados porque no son hombres completos. Al saber que el niño será enviado a la capital a estudiar, Piporro se hace a la idea de enseñarle todo lo que debe saber sobre la escuela de la vida. Ahí le dice lo que el hombre debe ser alegre y festejar la vida. El hombre completo es el que sabe para qué Dios le dio las manos. Le comenta qué significado tiene cada uno de estos dedos. Religión, patria, familia, honor, trabajo, la pistola, el caballo, la baraja, la copa y la guitarra. Y el 11º mandamiento es estrujar la cintura de la mujer con las 2 manos, así como también le aconseja no se crean de una mujer que llora. Le enseña a disparar y a montar a caballo, así como a tomar, porque en sus propias palabras, una plática sin práctica no sirve, y una práctica sin plática menos. Palabras más, palabras menos, el Piporro le enseñó a Martín Corona a ser un hombre macho. Pasan los años y Martín Corona ya se convirtió en un hombre. Piporro también encaneció. Las canas no me han salido de ganas. Calle boca, vivir para ver. Esta sí te agarró cansado. Ambos demuestran lo buenas personas que son. Al momento en que en la cantina un federal pone un letrero donde se ofrece una recompensa por la captura del bandido el Chueco Priesa. Ellos deciden ir por él, no más por gusto. Al fin y al cabo, que ya dejaron la borrachera. Se despiden de los muchachos en la cantina para ir tras el malhechor. Para atrapar a dicho malhechor y a toda su banda, Martín Corona se disfrazaría de carrocero y Piporro de institutriz inglesa. Simulan que la carroza transporta a la mujer al pueblo, donde trabajaría para una de las familias. Es en el camino donde estos bandidos les cierran el paso. Mientras revisan el equipaje de la institutriz, nuestros héroes se aprovechan de que están distraídos para sacarle sus pistolas y someterlos a todos. Luego los llevarían malletados, junto con sus caballos, al pueblo para entregarlos a las autoridades.
En la siguiente escena, el dúo canta el corrido de Martín Corona mientras cabalgan. Así se percatan de un muchacho quien estaba a punto de quitarse la vida al colgarse del cuello. Martín dispara a la cuerda para que no logre su cometido. Al disparar, el caballo del muchacho se asusta y sale en fuga. Al acercarse a él, descubren que es Tomasito, hijo de Pablo Urrutia. Este le dice que se quiere quitar la vida debido a que su padre le había dado un dinero para que pagara un encargo, mismo que perdió en el juego. Es por obvias razones que se quería ahorcar para que así crean que fue asaltado. Martín Corona y Piporro prometen ayudarlo, pero para evitar que vuelva a intentar ahorcarse lo amarran a un árbol. En el casino se ponen a jugar al póker con la persona que estafó a Tomasito. Ahí le hacen una jugarreta para estafarlo. Aquí ponen a prueba lo bueno que ambos son para jugar a las cartas. Al ganar el juego le avisan a Don Diego, interpretado por José Pulido, el dueño del local, lo que pasa. Este le dice que en el caso de que no lo pierdan en el casino, les avisen a los muchachos, pero le informan que estos hombres son Martín Corona y Piporro, y si les hacen algo, los linchan en el pueblo. Ya que recuperaron el dinero que estos hombres le estafaron a Tomasito, nuestros héroes se percatan que estos hombres los quieren golpear. Toman el dinero y se levantan de la mesa. A manera de distracción, ambos disparan a todos los focos que alumbran el local. Así, en medio de la oscuridad, salen por una ventana. Después de librar y entregarle el dinero a Tomasito, lo mandan a que haga el encargo de su padre. Nuestro dúo nuevamente se queda solo. En el camino al pueblo se encontrarían con otro personaje, Lencho, interpretado por Ángel Infante, quien es un jornalero en la hacienda de Don Emeterio. Este les hablaría del regreso de la niña Rosario, hija del patrón grande y prima del actual, quien estaba en España. Martín menciona recordar que le había prometido al señor cuidar de su sobrina. Se despiden de este hombre, quien le pide a Corona que lo ayude a escribir su carta a Eufemia, su novia. Al momento en que se vuelven a quedar solos, Piporro le echa en cara a Martín que debe sentir algo por Rosario, a lo que Corona le comenta que seguramente debe ser una niña de 12 años. Resulta que Rosario Medina ya había llegado al pueblo y se encontraba en la hacienda, que antes era de su padre, ahora era de propiedad de su primo Emeterio, personaje de Armando Silvestre. Podemos percatarnos que este solo quiere aprovecharse de ella, para terminar por quedarse con todos sus bienes. Le comenta que la única forma en la que puede conservar todo es al contraer matrimonio con él. Ella se negaría al estar sola con su asistente Serafín Delgado, encarnado por Florencio Castello. Son interrumpidos por una criada de la casa, quien les habla de las malas intenciones de su patrón, y les ayuda a escapar disfrazados de indígenas. Es así como Rosario y Serafín tienen un primer encuentro con Martín Corona y Piporro, quienes quedaron endulzados con ella al escucharla cantar una canción española, aunque no la reconocen debido a su disfraz de indita. Le pedirían que cantara una canción mexicana. Ella dice que en otra ocasión, tal vez en una feria, pero ellos le piden que lo haga en ese momento. Rosario los corre, pero es acreedora a un insulto como respuesta. Mientras se van, la mujer alcanza a escuchar que dicen que tienen que encontrar a Rosario Medina, lo que la hace pensar que son hombres de Emeterio, y la quieren encontrar para regresarla a la hacienda. Al llegar al pueblo, Rosario se hospeda en el hotel, donde se pone a hacerle arreglitos a su vestido, dado que decidió ponerse a cantar para sacar dinero con el cual regresarse a España. Serían interrumpidos por el pueblo, quien se pone a cantar el corrido de Martín Corona, mientras él y Piporro cabalgan en dirección al hotel. No se percatan que en el casino están Diego con sus achichincles, a quienes intenta convencer de ir en contra del héroe, bajo la idea de que mientras el pueblo no sepa quién le hace daño a Martín Corona, no les pasará nada. Al entrar al hotel, Piporro y Martín Corona preguntan por Rosario Medina, pero el portero no sabe decirles sobre ella, dado que no está registrada con su nombre. Ahí se da otro encuentro entre Rosario y Martín. Este último pregunta por ella. Recibe por toda respuesta que es una cantante o vedette que vino en compañía de su padre, quienes piden permiso para usar el piano y tocarlo mañana, tarde y noche. Mientras tanto, al escuchar el corrido de Martín Corona, Rosario se siente muy atraída por él.
decide comprar un periódico donde viene la canción. Y al pensar que Corona y Piporro se burlan del héroe, les inventa que ella lo conoce y es su íntimo amigo. Después, mucha gente se acerca para saludar a Martín. Ahí ella se da cuenta de su error y abofetea a ambos personajes al pensar que solo se burlaban de ella. Y para darles una lección se pone a cantar, lo que provoca que Corona y Piporro la observen con mucha admiración. Un par de españoles invitan a Rosario a cantar en un bar donde ellos trabajan como bailarines. Al escuchar esa invitación, Piporro se autoinvita. Martín quiere evitar que vaya con el pretexto de que tienen que escribir una carta. Van a la cantina donde se encuentran con Lencho. Ahí Corona escribe la carta. Al entregársela, como él no sabe leer, le pide a Martín que se la lea. Es la canción de Cartas a Eufemia, la cual interpreta Pedro Infante. Al entregarle la carta a Nacho, le piden que les dé información sobre el pueblo, dado que siguen en su búsqueda de Rosario. Él les cuenta que escapó de la hacienda. Lo sabe porque es amigo de una empleada, y sabe que la mujer se quiere regresar a España. Ellos le piden que les diga si se entera de otra cosa. Después de hablar con Nacho en esa cantina, Piporro convence a Martín Corona de ir a ver a cantar a esa mujer española, quien se hace llamar Carmen Linares. Al llegar son recibidos por una muchedumbre quien les agradece por sus acciones. A la distancia los observa Rosario, quien sigue con la idea de que ambos se burlaban de ella en el hotel. Mientras Carmen Linares canta, el Piporro le sigue el ritmo. Su paliacate se mueve al son. Al terminar de cantar, dicta que será su futura patroncita. Al lugar llega Emeterio, el primo de Rosario, quien inmediatamente la identifica. Se sienta y manda llamar al dueño, Diego, a quien le entrega un dinero, mismo que pertenece a un negocio entre ambos. Después le pregunta por la cancionera. Este le dice que es una mujer que vino con esos gitanos que llegaron a vender un toro y que iban a sacar un poco más de dinero, para lo cual se pusieron a cantar en su tugurio. Serafín, el empleado de Rosario, busca a Martín, a quien le dice que Carmen Linares lo quiere ver. Ahí se enteran que el supuesto toro que quieren vender lo siguió desde un rancho. Martín le dice que no se preocupen, dado que ese toro pertenece a un rancho robado, y ladrón que roba ladrón, además de que él no es policía. Carmen Linares, para llevarle la contraria al hombre, acepta ir a una fiesta a la que le invitó Diego, misma a la que tenía pensado no ir, pero se ve obligada a hacerlo. En la cantina, Martín Corona y Piporro tienen una plática sobre ella. Después, el primero frena al segundo, para decirle que lo único que quiere es encontrar a Rosario Medina. Le dice que pague los tragos para salir y seguir en su búsqueda de la mujer. Son frenados a la salida por unos hombres quienes le piden que los acompañen para llevar serenata. Corona acepta a regañadientes. Pedro Infante canta Paloma Querida. La serenata es en varias casas. Al terminar la serenata llega Serafín, quien les pide su ayuda dado que don Diego secuestró a la niña. Ellos le dicen que no son policías, pero este hombre les dice que ya fue con ellos y no lo quisieron ayudar. Martín asegura no saber a dónde pudo llevarse a Carmen, pero Piporro asegura que Diego tiene una hacienda llamada La Escondida y conoce un atajo para llegar a tiempo. Llegan a tiempo para salvar a Carmen Linares. Mientras que Piporro amarra en un árbol a los hombres de Diego, Martín Corona lo desarma y saca del carruaje. Se llevan a la mujer en la misma carroza, con la promesa de regresarla al día siguiente. En el transcurso de regreso al pueblo, Corona y Carmen hablan, y ambos reconocen que están enamorados. Ahí Martín le dice que mañana mismo comenzará con las amonestaciones para casarse con ella. Al dejarla en el hotel, Martín le dice a Piporro que tienen que ir a despertar a los músicos, mientras Rosario prepara su maleta para irse. Habla con Serafín, a quien le comenta que si bien ama a Corona, no puede estar con él porque es el héroe del pueblo, y no se sentiría cómoda mientras él salva a otras mujeres. Rosario y Serafín se van a la mañana siguiente, al momento que Martín Corona va a buscarla. Martín Corona le dice a Piporro que pague la cuenta en el hotel. Al parecer ahí desayunaron. Que recoja las cosas, los caballos, y lo alcance en la cantina. Ahí Piporro lo alcanza con los músicos. Martín le pide a Piporro que les pague a los músicos y pida otra botella, pero este le dice que no se emborrache, que tienen que alcanzar a la mujer.
a lo que Corona afirma no querer, sino que la quiere superar. Ahí son interrumpidos por Lencho, quien le dice que don Ernesto hizo algo muy grave, que encerró a una mujer en su hacienda, que puede ser su prima a la que tanto buscaban, así que deciden ir a rescatarla. Piporro le recuerda a Martín que un clavo saca otro clavo, para convencerlo de ir al rescate. Al llegar a la hacienda, con la ayuda de Lencho, se hacen pasar por prisioneros. Convencen al hombre que custodiaba la puerta de la bodega donde tienen encerrada a Rosario, ahí lo someten. Rosario y Serafín se asustan y apagan la vela para que no los encuentren. Al entrar y no verlos, esconden al centinela amordazado, pero también se esconden ellos, debido a que entra Emeterio, con 2 de sus hombres, quienes encuentran a Rosario y Serafín. Amenazan con ahorcar a Serafín si no firma. Es el momento en que entran Martín Corona y Piporro al rescate. Después de una golpiza entre Martín Corona y Emeterio, donde el primero sale ganador, obliga al hacendado a regresarle todo a Rosario. Medina, mediante un documento que le firma a la mujer, donde Corona y Piporro firman como testigos, Piporro y Lencho se llevan a Emeterio y sus hombres afuera de la hacienda. Martín reconoce que Carmen es en realidad Rosario. Se molesta y le dice que estaba enamorado de Carmen, porque ella era pobre, no de Rosario la hacendada. Corona se va de la casa, pero es seguido en el camino por Rosario, quien finalmente lo alcanza y lo convence de que su amor era sincero. Ambos se besan. Es así como aparece la palabra fin. En conclusión, Eulalio González el Piporro es particularmente recordado por ser el representante de la identidad del mexicano norteño. Aunque su personaje, el que le dio el apodo y la inmortalidad, nació como un anciano, con el tiempo se deslindaría de esa vejez que lo caracterizó. Únicamente moldearía lo que significaba ser un norteño. Con esta película comenzaría su consagración, aunque aún le faltaba mucho para convertirse en el norteño por excelencia. Se necesitaron 2 películas de Martín Corona para que él comenzara a trabajar algunas de las características con las que se convertiría en un cómico sin igual. Se dice que Pedro Infante y Piporro se sabían también sus personajes, que en un par de ocasiones continuaban posesionados del papel hasta bien entrada la tarde, al momento que salían de los estudios y se iban a la radio o al teatro. Ya desde Martín Corona comenzaron a aparecer sus vestigios de actuar y vestir como un hombre norteño. En los siguientes años únicamente moldeó lo que significaba ser un norteño, de acuerdo con un determinado imaginario de lo norteño, significado por ciertas prendas de vestir, una forma de hablar y actuar.